Buena, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia, mi hermano querido, ¿sí? Póngase de pie, por favor, leemos la Biblia y nos preparamos para entrar en el mensaje de hoy, el gran milagro. La Navidad, el gran milagro, extraordinario, sin precedente. Si lo hiciéramos así muy superlativo, diríamos astronómico. Más allá de toda la grandeza que haya, el nacimiento de Jesús es el milagro por excelencia. Capítulo número 1 de San Mateo, el primer evangelio. Mateo es un libro extraordinario, algún día hablaremos de él, pero hoy vamos a circunscribirnos al verso 18 hasta el 25. San Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Aleluya, amén. ¿Algunos tomaron café, hermanos? ¿Sí? ¿Algunos lo acompañaron con unos huevitos revueltos, estrelladitos? Bueno, los que no, pues nos esperamos para mediodía, ¿verdad? Me dieron un rico café a mí porque me dijo mi esposa, porque mañana cumplo años, ten tu café. Bueno, y también me dio un licuadito muy sabroso. Vamos a leer Mateo capítulo número 1, versículo 18 hasta el verso 25. El gran milagro de la Navidad. Dice la Biblia, San Mateo comienza diciendo algo muy bonito. Marcos se cree que fue el primer evangelio, el que se escribió primero, y luego de él emana Lucas y Mateo. Pero Mateo es muy especial al escribir, y déjeme mencionarle lo que nos dice sobre el gran milagro. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ya usted sabe que el matrimonio judío se pactaba con un año de anticipación, y en ese año vivía la novia con su familia y el novio con la suya. Pero para la ley, para el gobierno y para la sociedad estaban casados. Decidir no casarse implicaba un divorcio porque oficialmente estaban casados. Así es que la Biblia dice esto. Dice, antes que se juntasen. Eran marido y mujer para la ley, para los judíos, pero todavía vivían cada quien con sus padres. Era un periodo de prueba extraordinario que tenían los judíos. María su madre, dice, desposada María su madre con José, verso 18, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La correlación que hay ahí es, me engañó, está embarazada. Todavía no vive conmigo, ni yo con ella, ni somos marido y mujer con todas las de la ley. Todavía no tenemos intimidad de quién es ese hijo. Dice la Biblia que entonces, como era justo y no quería desacreditarla, avergonzarla, ponerla en mal ante la sociedad, quiso dejarla en secreto. Dijo, me voy para Egipto o me voy para alguna otra parte y me pierdo. 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dicho de otra manera, ella no te ha engañado. Este es un milagro que todavía no puedes procesar ni asimilar, pero está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Verso 21.
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y está hablando de Isaías: he aquí una virgen concebirá. Isaías 9:6, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y José despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, dice el verso 25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No tuvo ninguna intimidad con María hasta después de que nació Jesús. Después de que nació Jesús, sí tuvo varios hijos. La Biblia menciona por lo menos 4 varones. Uno de ellos se llamaba Santiago, otro Judas. Y Santiago se convirtió después de que Jesús resucitó. Y se convirtió en el pastor, primer pastor de la gran iglesia de Jerusalén, que se fundó después de la ascensión de Cristo. Y que la historia dice que creció tanto en un avivamiento continuo que llegó a tener 50,000 miembros. Y la demanda de atención de la gente era tanta que dijeron: nombremos diáconos que nos ayuden. Y nombraron 7 diáconos. Bueno, a grandes rasgos dice esa historia. Oramos, hermano. Padre fiel, te damos gracias en esta mañana. No es la mañana idílica, hermosísima, soleada y fresca que esperáramos, pero es la mañana de la Navidad de este año 2023. Gracias por cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo con todos sus órganos, pequeños, grandes, vitales, menos importantes, pero ahí ha estado tu mano cuidando nuestros oídos, nariz, garganta, corazón, riñones, hígado, páncreas. Gracias, Señor. Intestinos, piernas, cintura, vértebras, discos. Señor, qué grande eres. Nos has guardado un año. Todos los días hay noticias trágicas, accidentes, incendios, asesinatos, tantísima cosa extraña que parte el corazón en un tiempo en que nosotros debiéramos de vivir mejor y honrar este tiempo bello de Navidad. En medio de todas las tragedias que suceden en el mundo todos los días, a nosotros nos has guardado para llegar a este día 24 de diciembre. Día de Nochebuena o Navidad. Te agradezco con todo mi corazón el cuidado de mi vida, mi esposa, mis hijos, sus familias y este lindo pueblo por el que oramos ayer y también los martes, y cada día pedimos por el bien de todos. Que los que han venido sean bendecidos, y aún aquellos que no llegaron y a veces disfrutan esto por el internet, también sean bendecidos. Ponemos en tus manos el mensaje de esta mañana en el nombre glorioso y bendito de Jesús. Amén. Amén. Antes de que se siente, salude a alguien, hermano. Sí, Juanito, saluda ahí a Chu y a Patricia. Saluden, hermanos, a 2, 3 así como con alegría, con gozo. Bendígalos. Algunos pienso que han salido fuera, otros están haciendo tamales, otros les llovió mucho. Allá en casa la lluvia estaba suavecita, pero entramos al 8 y era un chubasco.
Y le digo a mi esposa, dale despacio, que llevamos prisa, mucha agua y mucha bruma y cualquier cosa puede pasar. Venturosamente, aquí estamos ya, son las 10:28, tengo así la oportunidad de hablarles esta mañana la palabra de Dios acerca de el acontecimiento cumbre de todos los acontecimientos. El milagro más extraordinario que nosotros podamos ver, más allá de los astros, de las estrellas, de los mundos, de las galaxias, más allá de todas esas inconmensurables maravillas que hay y que Dios ha hecho, porque no había nada. Este mundo no existía, esta tierra no existía, usted y yo mucho menos. El sol no existía, lea usted Génesis 1, la luna no existía, solamente la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó todo. Y el primer día dijo: sea la luz. Y separó la luz de las tinieblas. A la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Y dice: y fue la acción de Dios del primer día. Y así sucesivamente hasta el día número 6. Todo fue creado por el Señor, y en medio de esos milagros sin precedente, nosotros tenemos que 4,000 años después de Adán, 4,000 años después de Adán, aparece este milagro extraordinario por excelencia. Hay mucha divergencia entre los historiadores, porque a veces la historia se enmascara entre tantísimos acontecimientos de la vida. Pero algunos dicen que nació el día 7, Cristo nació el día 7 antes de Cristo, o nació el día 5, o nació el día 3. Pero todos piensan que fue antes de Cristo, antes del año 0, en que se terminó el año 4000, y luego comenzamos la regresión otra vez y estamos ya en el 2023. Hoy estamos aquí adorando al Señor, dándole gloria, bendiciéndolo, porque le rendimos adoración y homenaje a nuestro bendito Salvador. El Señor que vino a este mundo para salvar. El gran propósito de Jesús fue el propósito redentor. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? Solo Él podía hacer eso. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Terrible en loores. Un contexto similar está en Éxodo 34:10, que dice: Dios, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré. Solo Dios puede hacer esas cosas extraordinarias. Y cuando Pablo trata de hacer alguna remembranza de esta historia singular, él dice en Efesios 3:14: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. San Atanasio, un santo del tiempo primitivo, muy santo, él decía, él vino a ser lo que nosotros somos, para poder hacernos como Él es. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y San Atanasio hace esa concreta y sencilla declaración, pero cargada de filosofía y realidad. Él vino a ser lo que nosotros somos para que podamos hacer, para que Él pueda hacernos como Él es. Lo que la gente no podía hacer por sí misma y por esfuerzo alguno alcanzar a Dios, Dios vino al encuentro nuestro y nos alcanzó. Jehová lo hizo posible, su brazo hacia la tierra se extendió, Cristo se movió desde la eternidad hacia el tiempo, tomando la mano amorosa de la ceguera dura de nosotros y de nuestro corazón para salvarnos, cambiarnos y darnos un nuevo corazón. Jesús, el Hijo de Dios, la razón de la Navidad, vino al mundo aún sabiendo lo que le costaría. Dispuesto, dice la Biblia, desde la eternidad para llevar los pecados del hombre sobre su cuerpo en la cruz. ¿Sabía Jesús eso? Jesús sabía todo eso. El apóstol Pedro nos da ese atisbo singular de la preexistencia de Cristo y los acuerdos eternos de la divinidad. Y él dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó sobre sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida somos sanados. Jesús sabía que venía a redimir al mundo con su sangre, que venía a redimirnos a nosotros con su muerte en la cruz, y a pesar de ello lo dice. Mateo 8, 2 y 3 y 2 Corintios 5, 21 dice: el que no conoció pecado vino a hacerse pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él vino a ser como nosotros, a este pantano, a este cieno, a este lugar de maldad, vino aquí para rescatarnos y darnos un nuevo corazón. Vino a ser como nosotros, para salvarnos y limpiarnos. Alguna vez le conté, creo que la historia de Joseph de Mian, que fue misionero en el siglo XIX y que predicó a los leprosos en una isla llamada Molokai, allá en Hawái. Ahí vivía un grupo grande de leprosos que amaban a Demián, lo reverenciaban, porque su vida significaba mucho para ellos, porque él, siendo misionero, determinó vivir y servir a los leprosos, aún a riesgo de contraer la lepra. Y para ser concisa la historia, una mañana cualquiera, Demián iba a dirigir la adoración diaria, y antes de hacerlo estaba hirviendo una poca de agua para hacerse tal vez un café, y descuidadamente el agua hirviendo cayó sobre uno de sus pies, y él se sorprendió porque no sintió el ardor ni el calor del agua caliente. A él le tomó un momento darse cuenta que no había sentido ninguna sensación de calor.
échese un poquito de agua hirviendo en un pie y va a saltar con el pie bueno, con el pie no quemado. El agua hirviendo y se sorprendió que no tuvo ninguna sensación. Y él, Demián, con un temor repentino por lo que aquello podía significar para él, derramó más agua hirviendo sobre la misma parte del pie y descubrió que no tenía sensación alguna. Dicho de otra manera, se había contagiado de la lepra. Y él, este misionero, supo de inmediato y caminó quebrantado a predicar su sermón dominical a los leprosos. Nadie notó al principio la diferencia de la frase de apertura, porque él casi siempre comenzaba cada exposición diciendo: mis compañeros creyentes, mis compañeros creyentes. Y esta mañana lo comenzó de una manera diferente y dijo: mis compañeros leprosos. Para entenderlo, nosotros se había contagiado de la lepra. Ahí murió. Fue llevado a Bélgica, donde lo honraron como un gran misionero, y toda la colonia de Molokai intentó quedarse con el cuerpo para sepultarlo ahí, hacerle un monumento, pero Bélgica no se los dio. Y pelearon con cuerpo y alma y tampoco les aceptaron. Solo les mandaron una parte del cuerpo, creo que un brazo o un pie. Y ahí lo sepultaron y le hicieron un hemiciclo y un monumento al héroe que no tuvo temor de contagiarse con lepra porque amaba a aquellos leprosos y quería salvarlos para Jesucristo, siendo un misionero entre ellos. Mi hermano, como si fuera una ilustración de Jesucristo, Él vino aquí a la tierra sabiendo que la lepra del pecado estaba en todo el género humano. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por Jesucristo nuestro Señor. 3 cosas le digo rapidito, o 4 o 5. La primera, lo que nos refleja esta historia de Mateo, la encarnación de Jesús. De acuerdo al consenso eterno, de acuerdo a la estrategia divina de Dios, en su esfuerzo supremo por vincularse con la humanidad, trajo a Jesucristo, el Hijo de Dios, como un bebé especial durante el reinado de Augusto César, cuando el Imperio Romano estaba en la cúspide de su apogeo. Llegó Jesús. La Biblia dice que siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué decimos de la encarnación de Jesús? Siendo Dios, se hizo hombre. Fue planificada en la eternidad. Antes que existieran los soles, los mundos y las galaxias y la tierra, como dice el Salmo 19, el Salmo 91, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que todo, Dios es Dios. Antes que todo, Jesús es Dios. Antes que todo, el Espíritu Santo es Dios. Y sí merece un aplauso precioso, porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. David, el rey gran David, que adoraba a Dios con todo su corazón. Él decía en el Salmo 46,
a Dios no le complacen los sacrificios ni ofrendas, ni tampoco querría holocaustos ni sacrificios por el pecado. Todo eso no representaba mucho para Dios. Y el escritor de los Hebreos lo dice de una manera más armoniosa y más bella. El escritor de los Hebreos aplica este texto a Cristo, el Mesías, y resume el plan de Dios para su Hijo en una sencilla oración. Capítulo 10, verso 5 de Hebreos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 1000 becerros, 1 millón de cabritos, 2 millones de corderos. No, se requería un sacrificio más grande, más extraordinario, más inmenso, más colosal, como la de un Dios. Y por eso Jesucristo vino al mundo, para salvar lo que se había perdido. Hermano, Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, en los diálogos eternos con el Espíritu Santo y con el Padre. Jesús estaba destinado desde antes que cualquier cosa existiera para venir a la tierra y morir por nosotros y salvarnos. Por eso esta Navidad es grandiosa. Es el milagro por excelencia, donde nosotros debiéramos dedicarle el más tiempo posible a cantarle a Dios. Gloria a Dios en las alturas, que mostró su grande amor a nosotros, pequeñas criaturas, y traernos salvación. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor entre los astros que esparcen su luz. Jesús vino a nacer, el Rey de Reyes, y estaba dispuesto en la eternidad, antes que existiera nada. Los científicos siguen espantados, asustados, conmocionados, porque según dicen todos los satélites que ellos han enviado a la inmensidad del espacio, les muestran cosas increíbles. Habían descartado el famoso Big Bang, aquella explosión extraña que causó todas las cosas, según ellos, y ahora dicen que a lo mejor siempre sí. Pero la inmensidad del espacio está en constante expansión y ellos no lo pueden entender. Agujeros negros más grandes que nuestra galaxia, galaxias inmensísimas, más grandes que tanta cosa, están ahí. Antes de que todo eso existiera, que los soles, las lunas, los mundos, las galaxias, las estrellas, antes de que todo eso existiera, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allá, en un diálogo maravilloso de la Santísima Trinidad, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Antes de la luz, de la luna, de las estrellas, de los soles, de los mundos, antes. Ahí estaba Jesús, destinado para venir a redimirnos del pecado. El hogar eterno de este niño de Belén antes habían sido los dorados palacios del cielo, y descendió a tener compañía con la gente humilde y pecadora como usted y como yo. La otra cosa que se implica aquí es la Trinidad en la encarnación. Nosotros tenemos un Dios tripartito, un Dios en 3 personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Es más fácil creerlo y honrarlo y adorar la Santísima Trinidad que entenderlo. Y si trata de entenderlo, a lo mejor se va a quedar cortito, pero es más fácil honrarlo. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Santo Consolador, sea la gloria para siempre. Y es más fácil cantarlo, es más fácil declararlo, es más fácil creerlo que explicarlo. Porque hay tantas cosas en la Biblia que van más allá de nuestra pequeña concepción mental. La Trinidad está implicada en la encarnación. Los escritores de los evangelios presentan la encarnación de Jesús en términos trinitarios. San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. 1. El verbo era con Dios. 2. Y el verbo era Dios. Ahí estaba, en el principio con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eternidad, individualidad y divinidad. Eternidad, también divinidad y también individualidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia nos cuenta, hermanos, en el nacimiento de Jesús, en Mateo 1:18 que nosotros leímos, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tercer persona de la Santísima Trinidad, encinta, embarazada, concebido por el Espíritu Santo. Lucas 1:26, 31 y 32 dice que Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret a anunciarle a María que su bebé sería llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le daría el trono de David, su padre. Qué grandeza hay en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El rey David dice, el rey más grande de Israel, su inmenso poder y las enormes riquezas de David no corrompieron sus motivos. Sus éxitos no erosionaron su humildad. Su bravura nunca debilitó su invariable dependencia de Dios. Y a Jesús se le llama Hijo de David. Y hay 14 personas incluidas en Mateo capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 17, acerca de las genealogías de Jesús. Y tanto María como José son descendientes del rey David, porque así estaba escrito en la palabra. Y Cristo venía a cumplir lo que estaba escrito aquí. Cristo venía a cumplir todo lo que de él se había hablado. La Virgen María concibió milagrosamente al niño por el poder creador del Espíritu Santo, sin unión sexual. ¡Qué grandeza más extraordinaria y qué milagro más grande! Se involucra también la anunciación de los ángeles. La Biblia dice que el ángel Gabriel le dio a María el nombre para el bebé. Y le dijo, le vas a llamar Jesús. Yeshua, que significa salvación y salvador. Porque Él salvará al mundo de sus pecados. Vino para cumplir la promesa de Dios y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, nos dice Isaías 7:14. El otro elemento de esta bendita encarnación es que fue sin pecado. El santo nacimiento de Jesús explica por qué siempre se le ha enseñado a la iglesia que Él nació sin la naturaleza heredada con la que nosotros nacemos. Mis padres fueron pecadores y los suyos también, sin que se ofenda y se enoje como los míos. La contaminación del pecado viene por descendencia, por Adán.
¿No se acuerda que Adán engendró a Caín y luego a Abel y luego a Set? Y que Caín con esa herencia humana y pecaminosa se enojó y mató a su hermano Abel. Y ya el primer asesinato en la historia de los primeros hijos del mundo que existían, porque ellos traían la naturaleza heredada de Adán, de Eva, pero Cristo no. Él no nació con una naturaleza heredada. Fue la obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, la Virgen pura, y así nació Jesús sin esa herencia pecaminosa. El bebé del establo de Belén era completamente humano, como todos los niños. Se diferenciaba de los demás en que Gabriel le dijo: el santo ser que de ti nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay algo mucho más grande de lo que María se podía imaginar, mucho más grande de lo que José se podía imaginar, de lo que Elizabeth y Zacarías se podían imaginar. Jesús venía a ser el hombre sin pecado para poder redimir a los pecadores. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Y cuando Isaías habló de él, Isaías dijo que sería la más clara indicación de que aquel bebé sería realmente el Mesías. El mismo Dios, el mismo Señor os dará señal y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y una vez que nació y se involucró con todos nosotros, entonces él tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Era perfecto Dios y perfecto hombre. La teología lo define a Jesús que tenía la naturaleza hipostática de Cristo, que era perfecto Dios y perfecto hombre. Siendo entonces por naturaleza Dios, es la manera en que Pablo describe a Cristo en Filipenses capítulo 2 verso 6 y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Jesús es el Señor. La Navidad es de Jesús el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo dice también en Colosenses 2:9: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que el Padre es, todo lo que el Espíritu es, todo lo que Cristo es, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice Pablo: y vosotros estáis completos en Él. Es extraordinario, hermano, pensar y rememorar y considerar, tratar de asimilar el milagro que nos tiene hoy aquí y que tiene al mundo sorprendido en cualquier parte del mundo. Aunque Cristo haya nacido en septiembre o en octubre o en julio o en noviembre, la historia se pierde en la larga noche de los tiempos, y los filósofos hacen cuentas de la estrella Sirio, de la conjunción de Saturno y del cometa Halley, y hacen historia rememorando todas aquellas cuestiones para tratar de saber exactamente qué es eso. Y algunas fechas se pierden en la larga noche de los tiempos, pero lo que no se pierde es la realidad. En un humilde pesebre en Belén de Judea nació el que sería el Salvador
Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el que merece de usted y de mí el más grande aplauso y la más grande gloria y honra de todos, porque Él es Dios. Le cuento 2 o 3 cosas más y ya voy a terminar. Alrededor de la figura extraordinaria de Jesús y en los concilios que la iglesia tuvo para ir definiendo doctrinas y credos y enseñanzas que fuera normativa para la vida cristiana, nosotros encontramos el credo de los apóstoles. Encontramos el credo niceno, encontramos el credo de Calcedonia y todos esos concilios fueron tratando de armonizar toda la grandiosa enseñanza que Jesús traía y que el Evangelio traía para nosotros. Y mire, por ejemplo, cómo se describe a Jesús en el credo niceno, que se hizo en el año 325 después de Cristo. Y este es el credo niceno. Y deberíamos de aprendernos algún credo, aunque sea el de los apóstoles. Creo en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra. Pero la verdad que como que no nos da la memoria. Pero este credo niceno 325 dice así. Da una clara formulación de la divinidad de Jesús. Y dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Engendrado, no hecho. Consubstancial con el Padre, de la misma sustancia, y por lo cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre como usted y como yo. El credo niceno. El credo de Calcedonia, 451 después de Cristo, agrega algunas otras cosas. Y mire lo que dice. Siguiendo pues a los santos padres, nosotros todos, a una vez que ha de ser confesado, Jesús, 2 naturalezas inconfundibles. Perfecto Dios y perfecto hombre. 2 naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, no siendo quitada de ninguna manera la distinción de las 2 naturalezas por la unión, más bien siendo conservada la peculiaridad de cada naturaleza y concurriendo cada naturaleza en una sola persona, en una sola sustancia, no partida ni separada en 2, sino una y el mismo Hijo unigénito, la palabra divina, el Señor Jesucristo, como desde el principio declararon los profetas acerca de Él, y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y el credo de los santos padres lo ha transmitido a nosotros. Y si cerramos esta historia, el versículo número 20 de Primera de Juan es muy interesante. ¿Por qué no abre su Biblia y lo busca? O abra su teléfono, ¿verdad? Primera de Juan es antes de Apocalipsis. No lo busque en el Evangelio de Juan. Antes de Apocalipsis es como un credo. Primera de Juan 5:20. Y debiéramos de recitarlo, aprenderlo de memoria. Lo que está aquí permanece, hermano, y le ayuda y se convierte en flechas, en guías, en marcas para su destino y sus propósitos. Mire lo que dice 5:20 de Primera de Juan. ¿Los que tienen Biblia lo hallaron? ¿Los que tienen teléfono también? Mire lo que dice. Pero sabemos. ¿Sabe usted? Dígame. ¿Sabe usted? Dígame. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En quién creemos? ¿En quién estamos? ¿A quién adoramos? Al verdadero Dios y la vida eterna. Por eso el credo de Calcedonia nos menciona todas esas similitudes increíbles. Déjeme terminar, aunque a usted se sorprenda y yo también, porque son las 11:03. ¿Qué hace usted con tanto tiempo que le sobra, verdad? Cuando debiéramos de estar cantando aquí noche de paz, noche de amor. Suenen dulces himnos gratos al Señor. En fin, tantas alabanzas que exaltan y adoran y bendicen al Señor. Bueno, terminamos con este último aspecto, su divinidad. Hablábamos de su encarnación, sus dos naturalezas, perfecto Dios y perfecto hombre, naturaleza hipostática de Cristo, y ahora su divinidad. Bueno, ¿Jesús era Dios o no? ¿Es Dios o no? Sí, es Dios. Él es Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, y ahorita está a la diestra de Dios. Aquel verbo, dice Juan, en el principio era el verbo, era con Dios y era Dios. 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿No sería extraordinario andar con los discípulos, hermano, aquel día que andaban en el mar? Y que Cristo dijo, voy a descansar un ratito ahí en aquella área de la popa del barco, del barquito. Y mientras está ahí se vino una tormenta enorme. Y el agua como que comienza a entrar al barco. Y los discípulos van y despiertan a Jesús. Señor, por favor, ayúdanos. Esta tormenta tremenda. Perfecto Dios estaba descansando como perfecto hombre. Y como perfecto Dios se levanta, ve la tormenta y le dice al mar, ¡calla! Y al viento, enmudece. Y la Biblia dice que el mar se cayó y el viento se enmudeció. Pedro se quedó espantado. ¿Quién es este? Tanto de andar con él y todavía, como algún día le digo, ¿todavía no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que cree en mí, cree en el que me envió. ¿Por qué preguntas? Muéstranos al Padre y nos basta. Un día se acercaron con Jesús y le dijeron, Señor, nos están cobrando impuestos. ¿No traes dinerito por ahí para que paguemos por ti y por nosotros? Y Jesús, pues es Dios, no cargaba dinero, tampoco lo necesitaba. Había gente muy linda y muy fiel que siempre le servían. Y algunas mujeres muy adineradas de familiares de Herodes y de los hombres importantes ahí que amaban y seguían a Jesús. No necesitaba. Pero le dijo a Pedro, Pedro, agarra tu anzuelo y ve al mar y tíralo. Y vas a sacar un pez. Y tiene una monedita de 20 dracmas. Sácasela y ve y paga por ti y por mí. Y fue Pedro, tiró el anzuelo, sacó el pescado. ¿Cómo Cristo sabía dónde estaba ese pescado? ¿Y cómo Cristo sabía que traía una moneda que valía 24 dracmas? ¿Cómo Cristo sabía todo? Porque Él es perfecto Dios. Perfecto Dios y perfecto hombre, y como hombre nos considera, nos comprende. Él sabe nuestras penas, quebrantos, aflicciones, lo que sea. Como hombre y como Dios tiene todo el poder de extender la mano, como lo hizo con Pedro. Cuando se ahogaba lo extendió la mano y lo sacó. Mi hermano, su divinidad y su humanidad son extraordinarias. Te digo de carrerita estas cosas y yo ya voy a... Es más, póngase de pie porque si no, no voy a terminar, ¿verdad? La verdad que yo no los quiero dejar ir tan temprano. ¿Qué van a hacer ahorita? El almuerzo ya se acabó. Digo, los que almorzaron ya se acabó. Y la comida, pues todavía le falta mucho. Pero bueno, mire,
su divinidad. Jesús no era medio Dios ni medio hombre. Era perfecto Dios y perfecto hombre. Era totalmente divino y totalmente humano. Posee tanto la naturaleza humana como la divina. No era un hombre que tenía Dios en él. Él era Dios. Ni era un hombre que manifestó el principio de Dios. Él era Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6. Mire la magnitud de las escrituras, cómo lo retratan. Mateo 2 aceptaba adoración. Jesús, la esencia corporal de la deidad. Colosenses 2:9. Él es el primogénito de toda la deidad, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, sean tronos o dominios, sean principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan 10:28, Él da vida eterna. Juan 20:28, fue llamado Dios. Mateo 1:1, fue llamado también Hijo de Dios. Juan 21:17, sabía todas las cosas. Hebreos 4:15, primera de Pedro 2:22, no tenía pecado. Primera de Juan 3:8, Jesús destruyó las obras del diablo. Y primera de Juan 5:20, que le citaba hace un momento, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No tenemos un medio Dios, un Dios completo, un medio hijo, un hijo completo. Perfecto Dios y perfecto hombre, para comprenderlo cuando se enferma, cuando se lastima, cuando tiene crisis, cuando está muy alegre. Él es todopoderoso y quiere su vida, quiere su corazón, no medio corazón. Él no es medio Dios, no media vida. Él no es medio Dios, Él es Dios completo. Quiere sus pensamientos, su corazón, sus emociones, su todo. Que le honre, le ame, le sirva, le dé lo mejor de usted. Y muchas veces somos tan mezquinos con Dios. ¿No le da la vida a usted? ¿Le gustaría estar con un cáncer de páncreas en el hospital? Con un tumor ahí latiéndole en el páncreas y diciéndole a ellos: lo sentimos mucho, pero no hay cura para un cáncer de páncreas o de hígado. No hay. O lo que usted tiene está fatal. No. Mire, aquí estamos como para que le demos al Señor lo mejor y para que cada día usted le dé lo mejor. Yo estoy muy bien, hermano, y me siento muy bien. No he almorzado, ¿verdad, amor mío? No, pero me siento muy bien. Y voy a orar por un hermano y le digo: hermano, ¿y qué te pasa? Digo: hermano, iba caminando en el pasillo donde trabajo, en el hospital. Me caí, me levantaron, seguí adelante, me volví a caer.